En el uno, Inge, en el uno. Ya. En el grupo uno, Ramiro y compañía, ¿cuáles han hecho? ¿Cuáles faltaba hacer? En los tres, Ah, bueno, Inge. Ah, ¿Hicieron los tres? ¿Ustedes? ¿En clases? sí, Ya. El grupo 2, ¿cuál le faltaba? y nos faltaba el segundo, El segundo, ya. ¿Cuál era el segundo? Eh, el de la aerolínea. el de la aerolínea. Ok. Entonces, ¿están resolviendo eso? ¿Han resuelto por hoy día? ¿O tenían tiempo? ¿Lo han logrado o no? No, no, Inge, no hemos podido resolver. Ya. A ver, entonces el grupo uno que lo ha hecho nos va a ayudar. El de la aerolínea. El ejercicio decía que si teníamos 100 asientos, 100 asientos, tito, acomodaré bien. Si teníamos 100 asientos, podíamos vender cada billete a $200. Y te decía que aumentaba $5, el pasaje. Si aumentábamos $5 el pasaje, esto provocaba que haya menos 2 pasajeros por cada $5. ¿Ya? Y pasaba lo mismo si es que, algo similar, si es que hacíamos que rebajábamos, ¿no? En vez de aumentar el precio, sino rebajábamos. Lo que había que encontrar era cuáles, cuántos asientos hay que vender para tener el máximo de ingresos. Entonces, el grupo uno y el grupo 3 también creo que han hecho esto. ¿Cómo han abordado esto? Uh, Hacen recuerdo, por favor. ¿Qué es lo que hay que maximizar? ¿Cuál es la función? El grupo uno, Ramiro, y los demás, ¿qué es lo que han hecho en clases? No les escucho. bueno, Inge, en lo primero sería plantear la ecuación, ¿verdad? Entonces, habría que plantear una ecuación que sería la ganancia, que va a ser el número de asientos por el precio del pasaje, Ya, en el cual en la primera causa eh, tenemos de que si aumentamos cinco dólares, se deducen dos pasajeros, entonces la ecuación sería 100. ya, ok, se la ha cortado creo justo a Ramiro. Entonces, siguiendo la idea de Ramiro, el precio de cada 100, ¿cuántos pasajeros van a haber? Digamos, vamos a vender 100 asientos, ¿ya? Si es que el precio Sí, está a $200, ¿ya? exacto. Pero, Entonces, la- sí, pero si es que nosotros cambiamos el, nuestros ingresos, nuestro precio por asiento, es decir, en vez de 200 sea 205, ¿cuántos pasajeros van a haber? Van a haber dos menos. Y si en vez de 205 aumento otros $5 más en vez de 210, voy a tener 96 pasajeros, dos menos. Y así, así. Entonces, esto de acá es una función, ¿ya? Esa función hay que expresarla. ¿Y qué vendría a ser? Que yo voy a tener, yo voy a vender a $200, pero puedo subir $5 una vez, dos veces, tres veces, es decir, X veces. El precio del pasaje va a ser 200 más 5 veces algo. Entonces, 5 veces, si X es 1, más 5. Si X es 2, más 10. Si X es 3, más 15. Esto es como yo puedo jugar con el precio de cada asiento. Y en función de cuánto sea X, lo que yo voy a tener es que voy a poder vender 100 asientos menos dos veces justamente cuántas veces yo subo el pasaje a $5. Menos dos veces X. ¿Ya? Si X es 1, voy a tener 98. Si X es 2, voy a tener 96. Si X es 3, voy a tener 94. Si X es 4, 92, etcétera, etcétera, ¿no? Reemplazando, ¿no? 2 por 3, 6. 100 menos 6, 94.
Esa es la función. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Maximizar. Para esto derivo. ¿Cómo sería esto? Tendría que, puedo hacer prueba de producto para variar un poco. La derivada del primero va a ser menos 2 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada de esto va a ser derivada de 5x, derivada de 2x es 0, derivada de 5x es 5. Y para maximizar esto tiene que ser igual a 0. Desarrollamos, vamos a tener menos 400 menos 10x menos 400 menos 10x más 5 por 100, 500, 2 por 5, 10 menos 10x es igual a 0. Menos 10x con menos 10x me va a dar menos 20x, 400 más 500 me va a dar 900 y esto va a ser igual a 0 y de acá vamos a tener que x va a ser igual a 900 sobre 20. Y esto da 90 entre 2, 45. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo? Es cuando x sea 45. Es decir, cuando yo venda, ¿cuántos asientos? 100 menos 2x, pero x es 45. ¿Está bien nuestros cálculos? ¿Está bien los cálculos o hay algo que me he equivocado? ¿Ustedes qué han sacado? Creo que no han sacado algo tan grande, ¿no? Ahí el lunes. Menos 500 es 400. positivo y 400 es negativo, porque lo ha sumado Inge. Lo he sumado acá, perdón. 50 menos 400 es 100. Yo le sumo 900. Ok, gracias por la corrección. Esto de acá es 100. Ahora sí, esto va a ser 100 entre 20 y esto me va a dar 5. Y esto es lo que sí han encontrado. Me recuerdo. Entonces acá va a ser 100 menos 2 por 5, es decir, 90 asientos. Para maximizar los ingresos, tengo que vender 90 asientos. ¿Ya? El resto decía, si por el contrario decrecemos $5, decrecemos $5 el pasaje, es decir, en vez de tener cada pasaje 200 más 5x, tener 200 menos 5x, iban a haber dos pasajeros de más que iban a venir, es decir, iban a haber no 100 pasajeros, 100 asientos, sino 100 asientos más 2x. ¿Ya? Eh, ya. Entonces habría que hacer lo mismo acá, derivar y demás. Y si no me equivoco, cuando hacíamos esto, sacábamos que x es menos 5. ¿Ok? Siguiendo los pasos, los mismos pasos, así llega a x igual a menos 5. La conclusión de esto, ¿qué sería? Si x para mí es cuánto yo voy a subir los precios, si x es menos 5 es como si que voy a rebajar. Entonces voy a llegar al mismo de acá, que voy a rebajar 5. Es decir, este resultado que obtengo es el equivalente de acá, no es algo nuevo, en este caso. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? El grupo 1 no había hecho este ejercicio, ¿no ve? El grupo... Hicimos, ustedes nosotros sí, hicimos pero el el ejercicio. 2 es el que no ha hecho este ejercicio. ¿El grupo 2 está claro? Ahora, Inge, yo tengo una duda. escucho. Ya, si decrecemos va a aumentar 2 asientos, ¿verdad? Pero si solo se tiene 100, o sea, ¿es una limitante el valor de 100? O sea, ¿será el Eh, dominio de 100 a 0 o...? en el enunciado, bueno, no sé si no lo entiendo a la perfección o está un poco ambiguo. Al leer el enunciado yo entiendo que es una aerolínea que quiere llenar 100 asientos
con un precio de $200, ¿no? No dice que el avión tiene solo 100 asientos. Dice que del avión habrá 300 asientos por 300 asientos, pero quiere enfocarse, tiene una meta o tiene estadísticas que puede llenar 100 asientos vendiendo a $200. Entonces, está un poco ambiguo. Yo no lo tomaría como que el dominio es de 0 a 100. Es tal vez de 0 un poco más de 100, digamos. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, esa era mi pregunta. Ya. Luego, creo que el de la polea todos han hecho, ¿no? ¿Ve? Hay un grupo que no ha hecho el de la polea. Ya, creo que todo el mundo ha hecho el de la polea. Hagamos rápidamente el otro, entonces. El otro ejercicio decía calcular el área entre y igual x cubo y igual a 3x menos 2. Entonces, lo que yo les había dado como tip es de que utilizando una graficadora, ustedes llegaban a entender que el gráfico de esto era algo de este estilo. Y que el área que se está buscando es esto de acá. ¿Ya? En la graficadora ustedes verían que esto de acá es x cubo, verían que esto de acá es y igual a 3x menos 2. ¿Ok? Necesito encontrar el área, necesito hacer entonces por lo tanto la integral, necesito estos dos puntos. Y estos dos puntos me hacen recordar por favor cómo se encuentran en la graficadora, podemos encontrar, bueno, encontraremos manualmente. Esos dos puntos que tienen de especial son los puntos de intersección entre las curvas. Por lo tanto, si yo digo x al cubo es igual a 3x menos 2, estoy encontrando esos dos puntos. Acá tendría x al cubo menos 3x más 2 es igual a 0. Sí, bueno, sí, aquí hay que factorizar. Déjenme factorizar rápidamente o resolver directamente. X al cubo, x al cubo. 1, 1 y 2 son las raíces. ¿Sí? Ya. Resolviendo esto en su calculadora, en un software, les ha dado 1, 1 y 2, no, menos 1. De menos 2. 1, 1 y menos 2, ¿verdad? Ya. Sí, Con eso encontramos que esto es menos 2 y con eso encontramos que esto es 1. El área debajo de la curva habíamos visto que es la integral de la curva superior menos la curva inferior entre los límites del área. F de x, ¿qué va a ser? ¿Quién está en la parte de arriba? Va a ser igual a x cubo, ese es lo que está arriba, menos la parte de abajo de la recta, que sería 3x menos 2. ¿Y cuáles son mis límites? Voy desde menos 1, este es menos 2, me han dicho, ¿no? Pero voy desde menos 2 hasta 1. Hago la integral de x cubo, ¿qué es? Es x cuarta sobre 4. La integral de menos 3x, ¿qué va a ser? Va a ser menos 3x cuadrado sobre 2. La integral de menos 2, pero no es menos 2, es menos por menos más 2. La integral de más 2, ¿qué es? Más 2x. Y reemplazo entre menos 2 y 1. ¿Qué es lo que les ha dado como resultado? Al reemplazar, por favor, hacen recuerdo, los grupos que han hecho esto. 6.75. 6.75. Sí. Ya.
¿Ya? Ese sería el área que hay debajo de la curva. A ver. Déjenme ver un ratito. Pongo y igual x. Voy a tener esto. Ya. Supongamos que las funciones son y igual a x cubo y y igual a x. Y igual a x cubo no va a cambiar, va a ser algo así. Pero y igual a x, o hagámoslo algo un poco diferente, y igual a 2x, va a ser una recta, no mentira, no cambia mucho. Lo que cambiaría sería subirlo un poquito. Ponemos y igual a x. Y igual a x sería algo de este estilo. Tac. ¿Ya? Más o menos. Y me pide el área que hay entre estas dos curvas. ¿Cuál sería? Sería esto y esto de acá. Si yo hago la integral, ¿no? Si yo hago la intersección de la misma manera que hemos hecho, nosotros encontraríamos que va desde -1 hasta +1. Entonces tendría que ser integral desde -1 hasta 1. ¿Ya? ¿Quién está arriba? Está arriba x al cubo. ¿Quién está abajo? Está la recta. La recta es x. Si yo esta integral, me va a dar 0. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Levante la mano para corregir y anoto participación. Pero Inge faltaría la otra área más, ¿no? Ya, Aldo dice que hay otra área más. Adrián, Joaquín, ¿ustedes qué dicen? Inge, yo creo que necesitaríamos otra integral más cambiando los valores, Ya, los valores, te refieres a los límites, supongo. límites. Y Joaquín, Y que yo creo que es básicamente es por el tema de que la curva está arriba en uno y la curva está abajo en otro, se cancelarían los valores de área al ser común simétricos. ¿y cómo habría que hacer? Entonces, Eso aún no lo voy a entender. ya. Entonces, uniendo las ideas, compañeros, ¿o alguien más quiere acotar? Y que yo creo que sí tienes razón, lo quería decir. Pero aquí solamente teníamos que hallar una área que sería de 0 a +1 y multiplicarlo por 2, que sería el área de los dos, ¿no? Ya, está bien, también. ¿Y alguien más, Inge, Adrián? tal vez acotando un poquito más, a lo que me referías con otra integral, es porque tendríamos tres puntos Sección. de intersección. Entonces necesitaríamos una integral para la primera área y otra segunda integral para la segunda área. Levante la mano todos los que quieran participar. Y antes también. Adrián, Ramiro, Joaquín. ¿Quién más? ¿Quién más participó? Bien, varios. Yo Inge, Aldo y Kevin. Kevin o Josué, ¿cuál prefieres? Kevin, Inge. Kevin, ya. Kevin, Manuel, ya. Entonces, como dicen sus compañeros, acá tengo, para empezar, el área que está entre las curvas es esto y esto. Eso no hay donde perderse. Podríamos hacer lo que dijo unos compañeros, que mi dibujo no se ve, pero hay simetría. Yo podría hallar esta área de acá, multiplicarla por 2. Yo podría decir, hallaré el área que hay entre 0 y 1,
¿Quién está arriba acá? La recta, menos quién está abajo, la curva x cubo, y lo multiplico por 2. ¿Ya? Y esto entre 0 y 1. Eso sería un método correcto. Ahora, si no hubiera simetría, ¿qué hay que hacer? Hay que ver que la curva está arriba, acá es una, pero la curva que está acá arriba es otra. No es la misma. Entonces, por lo tanto, hay que dividir la integral. Hay que decir, aquí, en este sector, ¿quién está arriba? Está x cubo. ¿Quién está abajo? Está x. ¿De dónde a dónde es? Es desde menos 1 hasta 0. Desde menos 1 hasta 0. Esto le tengo que sumar ahora esta área. Esta área que va a ser desde 0 hasta 1. ¿Quién está arriba? Acá está arriba la recta. X menos x cubo de x. ¿Ya? Y bueno, hay que resolver, no es muy complicado, ya saben cómo resolver, y nos daría el resultado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, quisiera que veamos lo que sería el cálculo de volúmenes. ¿Ya? Si yo tengo un paralelepípedo, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula general para calcular el volumen de esto? El volumen va a ser, para esto y para muchas figuras geométricas, es simplemente base por altura. ¿Ya? Donde la base, ¿qué sería? Sería esto de acá. La base sería esto, que es un área, digamos. Y la altura sería esto de acá. Y al multiplicar esa área, esa base por la altura, me daría el volumen. Entonces, un volumen donde la base no cambia, digamos, considera el caso paralelepípedo, es justamente con base por altura, ¿ya? Si yo quiero ahora hallar o analizar el volumen de una pequeña altura que hay acá, ya solo el volumen de de esta pequeña tabla, por decirlo así, como si fuera una tabla, ¿no? Donde va a haber una pequeña altura que va a ser un diferencial, acá que le llama, un diferencial de altura, ¿ya? Vamos a ver como H. Este pequeño volumen que se va a formar va a ser un diferencial de volumen. Va a ser igual a que la base que no ha cambiado, solo que la altura es algo muy pequeño, va a ser un diferencial de H. Entonces, digamos, es la base para poder hacer cálculos de áreas. Porque una vez que tengo esto, para calcular el volumen, pero el cálculo de volúmenes, porque para calcular el volumen, ¿qué tendría que hacer? Simplemente hacer la integral de este diferencial de volumen que hemos analizado, calculado, citado. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Ya? Pues acá está lo que les acabo de decir. Esto de acá es mi diferencial este de acá es mi base. Y esto de acá es mi diferencial de altura, digamos, ¿no? Pero más que un diferencial de altura, lo que podríamos verlo, esto de acá es como un diferencial de espesor, ¿no? Porque si es vertical es como una altura, ¿no? Pero si fuera horizontal, ya no es me sirve como altura, sino como un espesor, ¿no? Entonces si estos estén de X y en lugar de estar esto de acá, digamos, ¿qué sería cuando yo lo desarrollaría? Un dy, digamos, ¿no? Pero si mi figura, donde yo voy a hacer el análisis, como podemos ver acá, ¿no? Acá, ¿qué es lo que tengo? Acá yo tengo
una especie de pirámide, ¿ya? Esta pirámide está, digamos, echada. Yo voy a tener que la base es un cuadrado del lado A, ¿ok? Tengo que... un ratito, déjenme ver esto. Este A. Ya bueno, tengo que cuadrado A. Y si yo quiero analizar, quiero hallar el volumen total, ¿no? Quiero hallar el volumen total. Si yo quiero analizar qué sería un pequeño espesor, si yo le doy un espesor a esto, se va a formar esta tabla. El pequeño volumen de ese espesor, ¿qué va a ser? Va a ser esa base, ¿ya? Por ese espesor, diferencial de espesor. Esta base es un área, que va a ser un área cuadrada, que va a ser el diferencial de espesor, que va a ser en este caso, va a ser un diferencial de X, ¿no? Porque este espesor de acá es esto, y estas distancias es un crecimiento en el eje X, ¿no? En el otro caso, si analizando esto, mi diferencial de espesor va a ser un diferencial en el eje Y. ¿Ok? Déjenme analizar bien el problema. Tac, tac, tac. Acá, un ratito, por favor. Acá falta un dato. Lo podemos dar nosotros. Sí, ponemos que la altura es A, pongámosle ya. Ya. Eh, tengo este diferencial de volumen, ¿ya? Ahora, lo que tienen que entender es que este diferencial de volumen no es constante, va cambiando, ¿no? Porque cuando yo esté analizando acá, va a ser otro. Cuando yo esté analizando acá, va a ser otro, ¿ya? Entonces, el espesor acá, ¿cuánto va a ser? El espesor no va a cambiar, va a ser de X. Lo que cambia va a ser justamente cuánto es eh, esta distancia de acá, que lo vamos a poner el lado. Entonces, el diferencial de volumen va a ser el área, que es el área de ese cuadrado. Ese cuadrado va evolucionando, es un lado al cuadrado, el área. ¿Ya? El área es un lado al cuadrado y ese lado va cambiando. Depende de X por diferencial de X. Acá, como datos, ¿ya? Lo que yo tengo es de que esta altura de acá es a medios. Y también tengo que esta distancia de acá es A, ¿no? Acá me dice que es A. Entonces, esta distancia de acá es A. Con esos datos, con esta altura a medios y con esta distancia que es A, hay que lograr encontrar el cuánto vale L en función de dónde está en X. Si X está acá, ¿cuánto vale el largo del cuadrado? Si X está acá, ¿cuánto vale el lado del cuadrado? Si X está acá, ¿cuánto vale el lado del cuadrado en ese momento, en ese momento, en ese momento? ¿Ya? Entonces nos daremos 5 minutos. Hagan ustedes el análisis. Las personas que tengan el análisis hecho me mandan la respuesta por Zoom y les anoto participación, ¿ya? Y si no logran hacerlo, luego lo hacemos conmigo. Ya nos demos 5 minutos, cada uno haga eso por su cuenta. Una vez que lo tengan, me mandan la respuesta por mensaje privado a Zoom. Comiencen.
Miguel, tienes la mano levantada, ¿tienes una pregunta? No, ingeniero, ya resolví el ejercicio. Mándalo por el mensaje, por el Zoom, les dije. ¿Y cómo se hace, Inge? Hay chat, ¿no? Como en cualquier lugar. Hay una parte que dice chat. Ah, ya. ¿Ya? Ah, perfecto. Si no, por WhatsApp también. ¿Ya? Los que han hecho, un minutito, mándame, hay un par. Los que están por terminar, mándenlo rápidamente por WhatsApp o por Zoom. Inge, una pregunta. Sí. Tenemos que hallar el volumen entre esos dos No. cuadros. Ahorita lo único que les he dicho es les he hablado, ¿no ve? Que la base es este cuadrado, va cambiando la base. Puede ser acá, los cuadrados que se forman, esas tablas, por decirlo así, van cambiando. Y lo que les he pedido es que encuentren el lado del cuadrado cambia. Entonces, lo que les he pedido solamente es hallar cuánto vale L en función de X, porque si X es esta distancia, el cuadrado es este. Pero si X es esta distancia, el cuadrado es este. Si X es pequeñito, el cuadrado va a ser otra cosa. Entonces, ese lado del cuadrado en función de X es lo que les he pedido. Y luego el volumen Ya. ya conmigo. No hay problema. Lo que necesito es el lado primero. ¿Ya? Vayan enviando. Entonces, a ver, ¿quiénes han enviado? Notaremos. Miguel, Kevin. Inge, ¿cómo le envío? Perdón. ¿Por WhatsApp o por Zoom? Miguel, Kevin. ¿Le envío una fotito o algo? Sí, por WhatsApp o por Zoom. Israel. Adrián, ¿dónde estás, Adrián? ¿Quién más envió? Miguel, ya anotó Miguel, ¿no? Kevin anotado, Joaquín. Y por WhatsApp me envió Israel y nadie más. ¿Alguien más me envió y no lo ha anotado? Yo, Inge, ya le estoy enviando, Inge. Ya, envía rápidamente. Nadie más, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que razonar acá? Es que tengo que encontrar este L en función de X, ¿ya? Si yo esto de acá, en vez de ver 3 dimensiones, lo veo en 2 dimensiones de frente, ¿qué voy a tener? No veo el espesor, no veo esto de acá porque estoy viendo de frente. Voy a tener que... esto de acá habíamos dicho que es a medios, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que todo esto de acá es A. El problema, les he dicho que esta distancia también es A. Entonces, toda esta distancia también es A. Los rectángulos, los cuadrados que se forman puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, es en función de dónde me coloque, ¿no? Si yo agarro uno cualquiera, agarro este de acá. ¿A qué distancia está? Va a estar a esta distancia, que justamente es X, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto vale, si esto es X, cuánto vale este largo de acá, que va a ser el largo del cuadrado, que va a ser L?
Entonces acá visualizamos que tenemos dos triángulos. Este de acá y este de acá. Son dos triángulos que son semejantes. Uno es simplemente como achicado del otro. ¿Ok? Entonces puedo hacer relación de triángulos. Puedo decir que la base o el largo o este largo del triángulo dividido esta altura, ¿no? Puedo decir que el largo de esta base dividido la altura de este triángulo, entonces que también es A, ambos son A, es igual a la base del otro triángulo, que sería L, dividido la altura del otro triángulo, que sería X. Ahí vemos que estos se van y da que L es igual a X. ¿Ya? Para esta pirámide. Si la pirámide fuera, por decirlo así, más achatada, la relación no sería esta, ¿no? Sino sería, habría un 2 por acá, o un 3 por acá, o un número por algún lado. ¿Ya? Pero en este caso nos da exactamente que L es igual a X. Por lo tanto, esta parte, digamos, es digamos, la complicada, entre comillas, tampoco es muy complicado. De acá encontraríamos que el volumen de esta tabla sería lado al cuadrado, x al cuadrado por dx. Esto de acá, por favor, véanlo como si fuera una tabla que tiene un volumen. El volumen de esta tabla, ¿qué va a ser? L cuadrado por dx. El volumen de esta tabla, ¿qué va a ser? También L cuadrado por dx. Perdón, x cuadrado, x cuadrado. También x cuadrado por dx, pero para otro x. Cuando estemos acá, se forma otro cuadrado, otra tabla. El, el volumen va a ser x cuadrado por dx, ¿no? X va cambiando. ¿Y qué va a ser el volumen total? El volumen total es la suma de el volumen de esta tabla más el volumen de la tabla que está colada ahí, al lado de él, pegado ahí, más el volumen de la tabla que está colado acá, ahí, y así voy sumando todas esas tablas, etcétera, etcétera, y me va a dar el volumen de la pirámide. Porque esto de acá va a ser una sumatoria de muchos volúmenes, y hemos visto en la anterior clase que esta sumatoria de Riemann es igual a la integral definida del diferencial de volumen, va a ser la integral definida de x cuadrado de x, que va a ir desde los límites, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál es la primera tabla que estoy yo sumando? Va a ser esta de acá. ¿Y qué x tiene esa tabla? Tiene un x igual a 0. Y la última tabla que voy a sumar va a ser esta de acá. ¿Y qué x tiene esta tabla? ¿Cuál es la distancia x para esta tabla? Es a. Entonces está x igual a a. Y por el teorema fundamental del cálculo, hemos visto que esta integral definida, ¿ya? Lo podemos calcular con la antiderivada. ¿Y la antiderivada de x cuadrado qué es? Es x cubo tercios. Tercero ya, esto va a ser cubo tercios. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Aldo, anoto tu participación. Aldo, ¿dónde estás? Ya. Repito, ¿dudas, preguntas? Ok. Haremos una pausa, luego avanzamos un poco más y luego les doy los ejercicios de la clase de hoy. ¿Ok? Haremos una pausa de unos 5, 7 minutos. Ya. Ahora, ¿cómo podemos también calcular volúmenes? Ya. Ahora sería, vemos lo que es el método de discos.
en el cual vamos a hacer cálculo de volúmenes por mediante revolución sobre un eje, de revolución de un área. Si yo tengo, por ejemplo, esta área de acá, ya es un área. Y lo que yo voy a hacer es hacer rotar esa área, me va a generar un volumen, ¿no? Me va a generar una especie de esto, digamos, como si fuera en 3D. Me va a generar una especie de huevo, digamos, por decirlo así. Y lo que quiero hallar es el volumen de ese huevo. ¿Ya? Un ratito se va a apagar la compu. Bueno, los listos. Entonces, lo que acá se van a formar, ya, cuando yo haga esta revolución, yo puedo como particionar y se va a formar este pequeño disco. No pequeño, sino este disco delgado. Este disco delgado va a tener un pequeño volumen que va a tener un espesor de ¿cuánto? Si estoy en el eje X acá y el eje Y acá, este espesor va a ser un diferencial de X. ¿Ya? Entonces va a haber un espesor que hace de X que tengo que multiplicar por un área. Para acá, en este método, no se forma un área particular. Esta área que se forma es un poco, vamos a decir, un caso general. Como estoy haciendo una rotación, el área que se va a formar, sea cual sea la figura de base, ya es la figura de base, el área que se va a formar de este disco, ¿qué va a ser? Va a ser una circunferencia. Entonces, el área de acá va a ser igual al de una circunferencia y el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. El área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Para cuánto vale este radio? No, acá está mi circunferencia, ¿ya? Y el radio de mi circunferencia es esto de acá. Y esta altura es igual a y. Entonces el área va a ser igual a pi por y al cuadrado. Por lo tanto, mi diferencial de volumen va a ser pi por y al cuadrado de x. Esto es la fórmula de base cuando yo vaya a encontrar el área por rotación de una función. Acá mi función es esto de acá. Esta es mi función de x igual a y. Cuando yo tengo esta función de x igual a y, que me forma un área, y esa área yo lo voy a hacer rotar en 3 dimensiones, y esa área ahora me va a generar una especie de huevo. El volumen de esa especie de huevo va a ser pi y cuadrado de x, un diferencial de volumen, y el volumen que va a ser la integral de ese diferencial de volumen, es decir, la integral de pi y cuadrado de x. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Si aplicamos esto al siguiente ejercicio, sí, fíjense, nos dice considerar la región que es creada por la función seno de x. Es decir, mi función de x es seno de x. ¿Ya? En la región o en el dominio donde x va de 0 hasta pi. ¿Ok? El seno, sabemos que es una función que empieza en 0 y luego en este comportamiento. ¿No? Sabemos que llega a su tope en 90 grados en pi medios, acá es pi, acá es 2pi, etc.
¿Pero qué me dice el problema? Analizar entre 0 y pi, o el dominio es entre 0 y pi. De manera ya más precisa, la función que yo tengo que analizar va a ser solamente este trecho. Esto voy a hacer girar y me va a generar un volumen que va a ser una especie de huevo y me pide hallar cuánto es el volumen de ese huevo generado. ¿Ya? Cuando hacemos girar, lo que vamos a tener, cuando hacemos girar, lo que vamos a obtener es esta especie de huevo, digamos, ¿no? Y el volumen de este huevo es lo que me pide. Entonces, el diferencial de volumen, ¿qué es? Yo voy a agarrar en alguna parte, digamos, cuando yo haga dar las vueltas, se me va a generar un disco con un espesor muy delgado de X, ¿ya? Entonces, el diferencial de volumen de ese disco que hemos hallado que es la base de ese disco, que es pi y cuadrado, por el espesor, que en este caso es de X. Pero en mi caso, ¿qué es y? La función es la función seno, va a ser seno cuadrado de X por dx. Si yo quiero hallar el volumen, integro este diferencial de volumen, hago la suma de todos los pequeños volúmenes, va a ser la integral de pi seno cuadrado de x. ¿Cuál es el primer disco que voy a integrar? Va a ser el que está acá, luego voy a integrar el disco que está acá, luego el disco que está acá, luego el disco que está acá, voy a integrar todos los discos hasta acá. El primero es este de acá. ¿Cuánto es el x que tiene ese primero? Es 0. Y el último es este disco de acá. ¿Cuánto es el x que tiene ese disco? Es pi. Entonces, desde 0 hasta pi. Esos son mis límites. ¿Ya? Me voy a tablas, voy a integrar de alguna manera, busco de alguna manera método de integración, me voy a un software y obtenemos lo siguiente. Esto va a ser pi. El seno cuadrado es 1 menos, 1 menos o más, ahorita me recuerdo, creo que es menos. 1 menos el coseno del ángulo doble entre 2. ¿Ya? Esto va a ser pi veces la integral de 1/2 de x menos el coseno de 2x menos coseno, sí, hagamos así, de 1/2. No, estoy perdiendo tiempo. Pi medios, este 2 sale, ¿no? De la integral de 1 menos coseno de 2x. Y esto de acá ya es integrable fácilmente. Esto va a ser pi medios. La integral de 1 sabemos que es x. La antiderivada de coseno de 2x va a ser qué cosa que derivo y me da coseno de x. Si yo derivo el seno de 2x, ¿qué me va a dar? Me va a dar coseno de 2x. Por la derivada de dentro. La derivada de 2x, ¿qué es? 2. Si yo derivo seno de 2x, me va a dar coseno de 2x por 2. Coseno de x por 2. Entonces hay un 2 de más. Para balancear eso, tengo que dividir entre 2 acá. ¿Ya? Ahora sí, si yo derivo esto, ¿qué me va a dar? Coseno de 2x por 2, dividido entre 2, me va a dar simplemente coseno de 2x. Y esto entre 0 y pi. Cuando yo reemplazo esto, me va a dar pi medios. X reemplazo de 0 a pi, me va a dar pi, ¿ya? Pongo x pi, me da pi. Pongo x0, me va a dar 0. Pi menos 0, pi. Y si reemplazo acá seno de 2x, seno de 2pi es 0 y seno de 0 es 0. Cuando yo reemplazo valores acá, me va a dar 0. Entonces el resultado que tengo es pi cuadrado sobre 2. Ese es el área de perdón, ese es el volumen de esta especie de huevo, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. A ver, ¿qué otro problema podemos ver? O si no, sería bueno que ustedes ya empiecen a practicar. Sí, ustedes empiecen a practicar, ¿ya? Vamos a empezar la sesión de ejercicios. Y en la sesión de ejercicios, donde tengan dudas, justamente es donde vamos a aclarar en cada grupo. ¿Ok? Entonces ahorita les voy a dar estos ejercicios. ¿Ya?
les voy a dar hallar la integral de un cono que tiene radio 1 y altura 2, ¿ya? Por el método que hemos visto al principio. Sí, que al final va a ser lo mismo. Luego, hallar por rotación la integral de esto, ¿ya? Y vamos a terminar por hallar, calcular. Sí, y vamos a terminar calculando el volumen de una esfera a partir de método de revolución a través del eje X. Entonces, para hallar esto, lo que necesitan ustedes es, para empezar, la función. Acá no les da la función. Acá, ustedes tienen la función, ¿ya? Pero acá no les está dando la función. Ustedes tienen que plantear cuál es la función que cuando ustedes vayan a dar las vueltas, les va a generar una esfera. Cuando ustedes empiecen a dar vueltas, les va a generar justamente una esfera, ¿ya? Y tienen que hallar, obviamente, la integral de esto. ¿Qué más quiere decir? El volumen de una esfera de radio R. Claro, son 3 problemas con eso ya estaríamos, yo creo. Luego vamos a ver esto en las siguientes clases. Ya, empezaremos así. ¿Ok? Voy a crear los grupos, voy a mandar los ejercicios por WhatsApp. ¿Dudas, preguntas? Ok. Crear los grupos. Tuc, tuc.